Yo, César. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano estaba en crisis. Sufría ataques del exterior y divisiones internas. Fue un soldado quien reunificó este fracturado imperio. Lo hizo en el nombre de un solo Dios. Y cambió el curso de la historia. Se llamaba Constantino. Durante su juventud, ya mostraba signos evidentes de grandeza imperial. Eusebio. En el siglo III, el Imperio Romano estaba sitiado. En Oriente, los ejércitos persas arrasaban las provincias más debilitadas. En Occidente, los bárbaros atravesaban las defensas fronterizas. Las ciudades eran saqueadas, los cultivos se perdían y los provincianos eran vendidos como esclavos. Durante el siglo III, el imperio sufrió todo tipo de ataques e invasiones por parte de persas y bárbaros. Era un imperio fracturado que no parecía capaz de recuperarse y restablecer su unidad. El futuro emperador Constantino nació en Nis, en la Serbia de hoy en día, hacia el año 272. Su madre, Helena, era la hija de un tendero. Su padre, Flavio Constancio, era un ambicioso oficial del ejército. Constancio pasaba mucho tiempo luchando en las conflictivas fronteras del imperio. El joven Constantino apenas le veía. Constantino creció en un entorno militar. Los ejércitos fronterizos tenían poder y decidían quién se convertiría en emperador. Era muy distinto al mundo de Adriano, que era mucho más civilizado y culto. La paz y la prosperidad no se llegaban a valorar del todo y eran algo impensable en el siglo III. Sabemos muy poco acerca de la infancia de Constantino. Recibió una educación normal, pagana y militar. Su padre era un general que siempre estaba en campañas fronterizas. Creció sin apenas supervisión paterna y siguiendo entrenamientos militares. Un niño duro que se preparaba para la guerra. Cuando Constantino era un adolescente, su padre hizo una apuesta política. Apoyó el complot de Diocleciano, el comandante de la Guardia Imperial, para derrocar al joven emperador Numeriano. Lograron su objetivo. Diocleciano demostró ser un político notable y audaz. Decidió que la única manera de defender el imperio y su posición era compartir su poder. Proclamó a su fiel aliado Maximiano coemperador. Ambos adoptaron el título de Augusto, el primer emperador romano. Diocleciano se convirtió en Augusto de la región oriental del imperio. Y Maximiano se encargó de la parte occidental. El padre de Constantino era un oportunista político. Abandonó a su esposa Helena y se casó con la hija de Maximiano. Fue un movimiento muy astuto. En 4 años, Diocleciano decidió que ni siquiera 2 mandatarios podrían regir el imperio. Fundó una tetrarquía, un gobierno de 4 personas. Cada Augusto nombraría a un asistente con el título de César. Diocleciano eligió a Galerio. Maximiano confió en su nuevo yerno,
Flavio Constancio. Este logro de Diocleciano supone una paradoja. Asumió que para recobrar la unidad tendría que empezar a separar. Dividió el imperio en 4 regiones, lo que facilitaba que las tropas pudieran defender mejor las fronteras. Creo que buscaba la unidad, pero supo ver que esta división supondría un paso adelante. Roma dejó de ser el centro del poder imperial. Estaba demasiado alejada de las fronteras y ciertas ciudades estratégicas la habían superado. Cada uno de los mandatarios vivía en una de ellas. Diocleciano en Nicomedia, Galerio en Antioquía, Maximiano en Milán y Flavio Constancio, el padre de Constantino, en Trier, cerca del Rin. Constantino, a los 21 años, se vio pronto envuelto en las intrigas imperiales. Su padre le pidió que se casara por conveniencia con otra de las hijas de Maximiano. Pero Constantino se negó. Quería tomar él mismo la decisión. Su padre era muy poderoso y tenía ambiciones para ambos. Pero Constantino era un hombre de fuertes sentimientos, algo que demuestra eligiendo a su propia esposa. Había tensiones entre ambos, y puede que tomara una decisión que no le beneficiara políticamente. Pero las órdenes de Diocleciano eran inquebrantables. Hizo llamar a Constantino para tenerle como rehén y garantizar la lealtad de su padre. El tozudo Constantino se dirigió a la corte del emperador en Nicomedia, el centro del poder imperial. Su ambición de poder era extrema. Eutropio. Diocleciano confiaba en que su gobierno de 4 hombres estabilizaría el imperio. Entonces decidió iniciar una ofensiva militar. Galerio, su asistente, fue destinado a las campañas contra los sarmacios, un pueblo que vivía al otro lado del Danubio. Constantino fue con él y no tardó en destacar en la batalla. Cuando el aún joven Constantino servía en la caballería contra los sarmacios, agarró a un salvaje de la cabellera y le arrastró para arrojarlo a los pies del emperador Galerio. Más adelante, atravesó una ciénaga a caballo hasta alcanzar al enemigo, mató a numerosos hombres y consiguió la victoria. Anónimo. La ambición de Constantino como hijo de un César era rivalizar con los logros de su padre. No dejaba de pensar en cómo conseguirlo. No debía de ser una empresa nada fácil para él, pero siempre tuvo la convicción de que si su padre pudo llegar tan alto en el imperio, él también podría. Y que cuantos mayores éxitos militares cosechara, mejores contactos tendría en la corte y recibiría más apoyo por parte de sus amigos y aliados. Tú puedes hacerlo, Constantino. Puedes superar a tu padre. Constantino marchó junto a Galerio hacia el este hasta el imperio persa. Fue una campaña triunfal que culminó con la conquista de la capital, Ctesifón. Constantino volvió a Nicomedia como un reputado y valeroso militar. El emperador Diocleciano se apercibió sin duda de su ascenso. La posición de Constantino era muy peligrosa. Debía de tener muchos enemigos. Diocleciano no quería que hubiera dinastías, así que por un lado Constantino le era útil
pero por el otro debía vigilarlo muy de cerca para evitar que protagonizara algún tipo de complot contra él. Diocleciano no le quitaba el ojo de encima. Aparentaba cuidar de él, pero en realidad lo observaba con atención. Constantino fue testigo en el palacio de Diocleciano de los preparativos de una nueva campaña. El enemigo era una secta religiosa, los cristianos. Resulta difícil saber la proporción real de cristianos en aquella época, pero seguro que no pasaban del 10%. Lo más probable es que se acercaran más al 2%, una cifra muy baja. Pero la clave es que parece que se asentaron en las ciudades del este, en las que se hablaba griego. También estaban presentes en el entorno de algunos miembros prominentes del gobierno, así que puede que causaran un impacto desproporcionado. El cristianismo no dejaba de crecer desde su fundación 3 siglos atrás. La Iglesia estaba muy bien organizada por una red de obispos y sacerdotes. Algunos romanos se dejaron seducir por la gloriosa otra vida y por la expiación de los pecados. Pero muchos consideraban que el intolerante celo de los cristianos y su creencia en un solo Dios eran profundamente ofensivos. El problema de los cristianos es que negaban la existencia de cualquier otra divinidad. Diocleciano estaba convencido de que sus dioses le habían ayudado a establecer el imperio y quería que los romanos los alabaran. Era una especie de contrato. Os alabamos y nos ayudáis. Los cristianos rompieron este contrato. Diocleciano, con el apoyo de su despiadado ayudante Galerio, ordenó que se castigara a los cristianos. El 24 de febrero del año 303 después de Cristo, se declaró un edicto de persecución. Se demolieron iglesias, se quemaron Biblias y se encarcelaba a cualquier sospechoso. Aquellos que no se retractaran serían encerrados, torturados y ejecutados. Constantino había sido testigo de martirios y conocía el enorme grado de compromiso del cristianismo. No comprendía por qué aquella gente se comportaba de una manera tan poco romana y a la vez de una manera tan valiente. Constantino necesitó reunir valor y fe para alcanzar sus ambiciones políticas en el escenario del imperio.